Hay una charla que vamos a tener ahora con la doctora Roxana Bruno. Doctora, ¿me escucha usted? Fernando Bravo soy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Qué gusto. Buenas tardes para toda su audiencia. Bueno, un gusto, doctora. Usted es doctora en inmunología, ¿verdad? Usted ha hecho un doctorado en el Instituto Max Planck de Neurobiología de Alemania y en el Instituto de Neurociencias de Alicante en España, entre otros lugares donde seguramente habrá adquirido conocimientos. Pero he dicho bien, ¿verdad, doctora? Lo ha dicho muy bien. Me doctoré en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Después hice un postdoctorado en el Instituto Max Planck de Neurobiología de Múnich, Alemania. Y después otro en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Siempre en inmunología. Ese es mi campo. Bien. Bueno, obviamente la llamábamos por otro tema, pero lo primero que le tengo que preguntar ahora es si usted tiene un poco más de información sobre la vacuna de Oxford, que aparentemente a las 5 de la tarde se va a anunciar que va a ser elaborada aquí en la República Argentina, una noticia realmente fuerte para estos tiempos de coronavirus, doctora. Sí, es una noticia bastante fuerte. Y además es una noticia fuerte que todos los inmunólogos, médicos y la comunidad científica consciente de esta situación está preocupada, porque déjeme explicarle que hasta ahora lo que nosotros hemos venido aplicando como vacunas han sido patógenos atenuados. Virus atenuados, enteros, purificados, para que el organismo se ocupara de hacer los anticuerpos. Pero frente a este coronavirus, el problema es que el patógeno no se aisló. Hasta ahora, ningún grupo de ningún país ha conseguido purificar estos virus a partir de muestras respiratorias, no han conseguido cultivarlos en cultivos celulares y seguir todos los pasos científicos de que se cumplan los postulados de Koch y de Rivers para enfermedades respiratorias, en donde con todos esos pasos científicos se va demostrando que se aísla el patógeno de la muestra respiratoria, se infecta un cultivo celular, se ve el efecto citopático en el cultivo, se obtiene el virus de ese cultivo, se infectan modelos animales, ratones, hurones, primates no humanos, se ve que ese agente produce un cuadro similar al que se ve en los pacientes y que se vuelve a aislar el patógeno de ese cuadro clínico en el animal. Recién entonces se toma el patógeno y se intenta producir una vacuna y se prueba también en animales. Eso serían todos los pasos lógicos. Perdón, se prueba también en humanos. Claro, primero se prueban en animales, y a los animales la vacuna o ese patógeno atenuado que se da como vacuna le produce inmunidad y además lo protege de una reinfección. Todos esos pasos son los pasos lógicos que sigue la ciencia. Por eso producir una vacuna lleva 15, 20, 30 años. Por ejemplo, contra el virus del SIDA llevamos 40 años intentando sacar una vacuna y es un virus similar a este coronavirus, es un virus, un retrovirus, y sin embargo en 40 años, como no se consiguió aislar y cultivar el patógeno, todavía no se ha conseguido la vacuna. Entonces, la preocupación para nosotros, que entendemos de que se están saltando todas estas etapas, es que no hay pruebas en animales, con el agravante, y se está saltando directamente a probarlo en seres humanos, con el agravante que las pruebas anteriores con coronavirus en los animales salieron todas mal. Cuando se hizo una vacuna para coronavirus felino, que los coronavirus en los gatos provoca gastroenteritis, enfermedades intestinales. La vacuna de coronavirus le produjo, en lugar de protegerlo contra la gastroenteritis, les produjo una peritonitis fulminante y los mató. En hurones se vio un efecto similar. Entonces, todos los experimentos anteriores en animales salieron mal. Y eso preocupa porque China ha presionado muchísimo para que, obviando esos resultados que salieron mal en animales, se pasara directamente a la fase experimental en humanos.
porque ellos argumentan que la presión para ellos, porque los brotes siempre son en China, el brote anterior de SARS en 2002 fue en China, este brote también en China, ellos como que fueron presionando a la Organización Mundial de la Salud para que las pruebas se saltaran y fueran directamente a ser en humanos. Pero hay otra cosa que también preocupa y preocupa mucho. Como el patógeno no se aisló todavía, porque estamos quemando etapas, esta vacuna es una vacuna distinta a todas las que hemos visto antes. Esta vacuna es una vacuna de ácido nucleico sintético, porque como no tenemos el virus para ponerlo atenuado, hacen una síntesis de ARN viral, similar al ARN viral, y es una vacuna de ácido nucleico. Por lo tanto, al ser una vacuna sintética de un patógeno sintético de laboratorio, es material genético de afuera de la célula que se va a incorporar a nuestro genoma y nos puede modificar genéticamente. Entonces, las consecuencias de esta vacuna no se van a ver a corto plazo. En 1 mes, 2 meses o 6 meses de prueba no puedo ver si ese ácido nucleico que yo estoy inyectando nos puede modificar genéticamente y nos puede producir cáncer, nos puede activar enfermedades autoinmunes, se puede transmitir a la descendencia y por lo tanto ser heredado a la descendencia. No sabemos qué efecto puede producir en los fetos. Es decir, si usted me pregunta si yo me pondría esa vacuna, yo le contesto lo mismo que contestó el científico ruso cuando lo consultaron sobre la vacuna rusa que ya está lista. El científico ruso, ¿sabe qué contestó? Que no se le aplicaría y que esperaría por lo menos 2 años para ver qué reacciones tiene esa vacuna. Entonces, nosotros vemos desde colectivos médicos, inmunólogos, bioquímicos, desde el grupo de epidemiólogos argentinos, que también estamos desesperados por ser escuchados, que se están quemando etapas y que de esta cuarentena y de este virus no se puede salir encerrando a la gente sana. De esto vamos a salir. ¿Sabe cómo vamos a salir, Fernando? Vamos a salir dejando a que la población sana pueda salir a trabajar, porque la población sana, sin enfermedades, sin factores de riesgo, tiene un sistema inmune competente que le permite enfrentar este virus y todos los virus que aparezcan. Porque se habrán dado cuenta, este virus no afecta a gente sana, este virus afecta a personas mayores, de 65 años, que tienen enfermedades de base que se llaman comorbilidades. Entonces, nosotros vemos que la población sana que se contagia pasa por un cuadro que es muy leve, como un resfrío, una gripe moderada, en algunos casos grave, pero la cantidad de gente que realmente muere es, en el país en este momento, inferior al 2%. Eso quiere decir menos de 2 de cada 100 puede llegar a morir por la infección, pero no por el coronavirus, sino con el coronavirus porque se les complican sus enfermedades de base. Bien. ¿Me comprende? Voy a decirle a la audiencia que estamos hablando con la doctora Roxana Bruno, licenciada en bioquímica, doctora en inmunología, matrícula 90.027, con posgrados en el Instituto Max Planck de Neurobiología de Alemania y en el Instituto de Neurociencias de Alicante en España, recibida además en tierra española en Cataluña. Lo digo esto porque aquellos que toman la conversación con la doctora, a la quien yo le he dejado a exponer, de pronto dirán quién es esta persona que está hablando de este tema y que de pronto le resta valor, si he entendido bien, a estas vacunas que se están elaborando contra reloj y que todo el mundo necesita tiempo. Alguien se podría llegar a preguntar que a lo mejor los tiempos que se necesitaban para la elaboración de otras vacunas, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados y que de pronto ahora los tiempos se han reducido. ¿Esto puede ser posible, doctora, o estoy diciendo algo inoportuno? Sí,
se han reducido en la medida que se saltan las etapas, que no se prueban los animales, que no se evalúa qué tipo de respuesta producen y que no se respetan los años de prueba que se requiere para ver si a largo plazo producen efectos contrarios. Esto se está haciendo últimamente en todo el mundo y hay científicos alemanes también, le digo de Alemania porque es con uno de los países con los que yo tengo más contacto, en donde hay más de 80.000 personas muertas por daños ocasionados por las vacunas, cuando son vacunas que se producen de una manera que se saltan las etapas de control. Pero como le digo, con esta vacuna hay un peligro adicional, porque es una vacuna de ácido nucleico, de material genético y además sintético, sin todavía tener el virus aislado y además identificado de que realmente toda esta pandemia está producida por este virus. Porque si bien es cierto que estamos viendo algunos cuadros de unas neumonías bilaterales graves con coagulopatía muy similares a las que describieron en Wuhan cuando el momento de brote, también estamos viendo que un 90, 95, 98% de la población que es positiva pasa por un cuadro leve. Entonces nosotros, como los test que se están utilizando en los hisopados, en las PCR, no son test específicos que discriminan SARS-CoV-2, sino que pueden dar reacciones cruzadas con otros beta coronavirus, y sabemos que los coronavirus son endémicos en esta época del año, producen resfríos, y además sabemos que los síntomas que estamos viendo, la tos, la fiebre, la pérdida del gusto, la pérdida del sabor, las neumonías en general, las vemos todos los años, son síntomas compartidos con otros virus, como por ejemplo los metaneumovirus. Entonces ahora, como todo va a parar a la bolsa de COVID, cualquier positivo se diagnostica, para el test de PCR, se diagnostica como COVID, realmente no sabemos ante qué infección de COVID tenemos en la Argentina, porque nos estamos guiando por un test que, repito, es inespecífico. Bien. Entonces, es muy importante, tendríamos que realmente, de alguna manera, blanquear las curvas y darnos cuenta que el nivel de contagio que con el cual nos alarman, aumentan los contagios, aumentan los positivos, no se correlaciona con la gravedad de los cuadros clínicos y que es un 5% de los positivos que llegan a una terapia o que llegan a una internación y que requieren otro tipo de tratamientos. Claro. Entonces, nosotros decimos, es desproporcionado aislar a los sanos, no dar la posibilidad de que las personas, la población sana, sin enfermedades, tome contacto con el virus, haga una inmunización natural, por la vía natural de contacto con los patógenos, que son las mucosas, la nariz, la boca, haga anticuerpos, porque de esa manera se corta la transmisión del virus. ¿Por qué? Porque aporta a la inmunización de la población. La población va tomando contacto con el virus, va haciendo anticuerpos y de esa manera cada uno de nosotros que vamos teniendo contacto con el virus hace de cortafuegos. Entonces, esa hubiera sido la solución, pero contra toda lógica nos encerraron a todos y nos impiden esos contactos, entonces nos impiden hacer esa inmunidad y nos dicen que no vamos a salir de la cuarentena hasta que nos llegue la vacuna. Entonces nosotros decimos, necesitamos una vacuna para realmente, ¿cuántos muertos tenemos en Argentina con coronavirus? No nos animamos a decir que son muertos por coronavirus. 5.000 muertos. Mire, Fernando, el año pasado, 2019, tuvimos 32.000 muertos por neumonía y no cerramos un país ni cuarentenamos a toda la población sana esperando que llegara la vacuna para la gripe. Entonces nosotros vemos un despropósito y nos damos cuenta que se ha tomado todo esto de manera política y no sanitaria. Nosotros desde epidemiólogos argentinos, metadisciplinarios, pedimos más epidemiología,
nosotros vemos que estamos dilapidando el futuro de nuestro país por un virus que primero ya tiene cura, porque sabemos perfectamente que gracias a que los médicos italianos desobedecieron a la Organización Mundial de la Salud, hicieron autopsias, se dieron cuenta que había una coagulopatía que había que tratar con anticoagulantes, que había una tormenta de citoquinas que había que tratar con antiinflamatorios, con corticoides, que los respiradores eran contraproducentes. De la misma manera que esa desobediencia nos marcó o nos mostró cuál era el camino clínico, de manejo clínico de la enfermedad, nosotros decimos, la enfermedad ya tiene cura y ya los médicos saben cómo tratarla. Además, no tiene la letalidad que se decía, porque se pronosticaba que iba a haber no sé cuántos millones de muertos en el planeta, cosa que no fue verdad. Ya se sabe que la letalidad mundial es del 0,2%, es decir, 2 de cada 1.000 personas pueden llegar a morir con coronavirus por complicación de las enfermedades de base. Claro. Entonces nosotros decimos, ¿cómo vamos a terminar con el virus? Como lo está diciendo en este momento el ALSEC. ¿Sabe lo que han dicho? Si querés cuidarte, salí de casa. Ellos están denunciando que la cantidad de diagnósticos de pacientes con cáncer que no están siendo tratados, que tienen un 80% de diagnósticos retrasados, es decir, que vamos a tener una gran cantidad de personas que ya por no asistir a las consultas, por no atenderse a tiempo, vamos a tener enfermos graves. Señora, no estamos escuchando, sí. No, usted cuando habló del ALSEC habla de la revista especializada en medicina, ¿correcto? No, de la lucha argentina contra el... Ah, del ALSEC. No, yo comprendí mal, discúlpeme usted, comprendí mal. Usted hablaba de la lucha de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Claro, perdone que yo no le aclaré de quién habla. No, está bien. No. Ellos están desesperados porque ellos están denunciando que todas estas políticas son injustas, porque le están prohibiendo a los enfermos graves atenderse, porque van a atenderse y como no tienen un síntoma de COVID, no son recibidos en los centros de salud. Entonces ellos ya están viendo que hay personas que han retrasado su tratamiento contra el cáncer, su diagnóstico, están viendo que tumores, que se han reducido las quimioterapias. Tampoco se está escuchando a la Sociedad Argentina de Cardiología, a la Fundación Favaloro, que están diciendo que la cantidad de infartos ha aumentado en las casas porque se va retrasando el diagnóstico. Entonces, estamos haciendo unas medidas que van a causar mucho más daño de lo que supuestamente se quiere evitar. Hay cirugías postergadas, las embarazadas no se controlan, los farmacéuticos y los bioquímicos denuncian que tienen un 70% menos de análisis. Entonces la gente no se está controlando sus enfermedades de base, la diabetes, la obesidad. También Comillot está denunciando el aumento de peso, el sobrepeso, la pobreza. Bien. Fernando, ya estamos en un 47% de pobreza, vamos a tener desnutrición infantil. Entonces estamos tratando de parar un virus, pero generando un daño mucho mayor al que se quiere evitar. Bien. Miren ustedes cómo hemos llegado a esta nota. Nosotros habíamos leído una información que habían publicado la prensa en la cual hablaba la doctora de que un 98% de los positivos apenas cursa un resfrío común, que lo acaba de explicar ahora en otros términos. Como apareció la noticia del día, el anuncio de que el presidente va a decir a las 6 de la tarde que la Argentina va a elaborar la vacuna de Oxford, entonces dijimos, bueno, a ver, hablemos primero de eso, y la doctora nos ha dado una lección de cómo se está observando desde el grupo de infectólogos y en tal caso de una opinión más o menos generalizada de cómo se visualiza el tema de la evolución de la llegada de la vacuna y también de lo que está pasando, digamos, con la cuarentena y los daños colaterales que está trayendo precisamente la cuarentena y que a lo mejor no está generando el antídoto que hipotéticamente las autoridades estaban imaginando. Le pregunto, doctora, con este panorama que usted nos manifiesta y con esta idea
que seguramente tiene usted y muchos de sus colegas, que la cuarentena no era el antídoto. ¿Por qué los infectólogos cercanos al presidente le han dicho entonces otra cosa? ¿Qué piensa usted? Fernando, esa pregunta es muy buena y esa es una pregunta que desde distintos colectivos todavía estamos tratando de responder, porque hemos hecho el mayor ruido posible para ser atendidos. Hemos mandado una carta al presidente que afortunadamente los medios se han hecho eco. No tenemos respuesta. Ahora también hemos enviado una carta al Senado de la Nación pidiendo por favor un debate democrático, preguntando por qué, si es una emergencia sanitaria, que nosotros ya vemos que la emergencia sanitaria ya pasó y que ahora la emergencia es económica y es social, ¿por qué nuestro Congreso no está debatiendo? Sin embargo, no tenemos respuesta ni de los diputados ni de los senadores. Nosotros estamos desesperados porque vemos que necesitamos volver urgente a las medidas de prevención de enfermedades crónicas que están desatendidas, que producen mucha mayor mortalidad que el coronavirus. Nosotros pensamos que haciendo un aislamiento focalizado de las personas con riesgo, que tienen enfermedades, que tienen comorbilidades, aislando los geriátricos, atendiendo y exponiendo énfasis en las personas con enfermedades crónicas, en personas que viven en barrios con déficit habitacionales, con déficit de agua, poner el énfasis allí y apelar a la responsabilidad social, pero no como lo hace el presidente, culpabilizando a la gente, bajando la responsabilidad a la población y asustándola, llevándole miedo de que hay un virus mortal y de que por ir a buscar un plato de pan para su familia se va a contagiar a toda su familia y se va a morir él y todo su entorno, cuando es un relato de miedo que no es verdad. Con el agravante de que si la persona no le tiene miedo al virus porque lee y porque se da cuenta que la pandemia ya pasó, que la mortalidad no es la que se dice y que encima hay tratamiento, le tiene miedo a la represión. Porque doctora, perdón, le hago una consulta breve, pero digo, en Brasil hay más de 100.000 muertos, en Estados Unidos más de 170.000 muertos prácticamente. Sin vacuna esta enfermedad mató a 750.000 personas en apenas 6 meses. No termino de entender la propuesta. Además, digo, la OMS, esta teoría de la inmunidad del rebaño, la rechazó de plano. Sí, bueno, no podemos tener muy en cuenta lo que dice la OMS, porque la OMS también decía que no había que hacer autopsias a los pacientes porque había que cremarlos y había que enterrarlos porque se iban a contagiar todos los médicos y que no había que dar ciertos tratamientos, y resulta que fue exactamente todo lo contrario. Afortunadamente una desobediencia cambió la historia y ahora los médicos saben cómo tratar. Yo simplemente le voy a decir que lo de que la inmunidad de grupo, la inmunidad colectiva no funciona. Eso lo dijeron en el Reino Unido, pero no podemos comparar Reino Unido, que tiene una población mayor de 65 años, es uno de los países más envejecidos del planeta. Toda Europa tiene un 18% de personas de más de 65 años. Entonces, yo le estoy hablando de que la inmunidad de comunitaria funciona cuando la población es joven, cuando usted tiene población sin enfermedades, que hace frente a este virus y a todos los otros. Sí, yo por ejemplo acá lo escuché al ministro Quirós de la ciudad, que también rechazó la teoría de inmunidad del rebaño, dijo muy claramente eso va a aumentar la cantidad de muertes, así, de plano. Bien, ¿usted ha visto que ha aumentado la cantidad de muertes? ¿Usted ha visto realmente la cantidad de contagiados que dicen y la cantidad de muertos que hay, que no se correlacionan las curvas? No hay relación, porque en realidad la cantidad de positivos, si usted está viendo, mucha gente cursa con una enfermedad leve. El 90% sufre una enfermedad tipo gripe o resfrío común. Tenemos algunos que sufren una enfermedad un poquito más moderada y un 5% que sí, efectivamente, por tener patologías de base, requiere internación, requiere una terapia con anticoagulantes, con antiinflamatorios y con corticoides. Es así, es verdad, hay un 5%.
Pero como yo le decía un poquito más adelante, el año pasado tuvimos 32.000 muertes por neumonía y no cerramos un país. Y le quiero poner el ejemplo de un país cercano que es Uruguay. Uruguay muy rápidamente hizo una cuarentena breve, dio la información, localizó las poblaciones de riesgo, unificó el test para hacer los seguimientos y rápidamente levantó la cuarentena, los chicos volvieron a la escuela y no tuvo que recurrir ni a la represión, ni a militarizar el Estado, ni mucho menos a destruir la economía. ¿Usted se puede quedar un segundito, doctora? Sí, por supuesto. Bueno, porque no me quiero atrasar en las noticias y me parece que el tema es importante para que lo sigamos tirando de la cuerda. Hay más preguntas de Andrés y obviamente en la audiencia me doy cuenta que ha despertado una enorme curiosidad el planteo que ha planteado la doctora.